Bueno, el trabajo que vamos a presentar a continuación tiene que ver con la evaluación que se realiza a través de las llamadas pruebas del saber. Hemos hecho un ejercicio colectivo durante la tarde del día de hoy, jueves 6 de septiembre de 2012, con todo el equipo docente del internado, ¿cierto? Con la hermana directora. Y tenemos dos grupos que estamos trabajando el tema de cómo aterrizar estas pruebas del saber a un contexto POGI y cuáles son los problemas que se enfrentan para poder realizar. Entonces la profesora Jove es una de las representantes de uno de los grupos, nos va a contar el análisis que se ha alcanzado a hacer en este pequeño tiempo de trabajo. Como primera instancia nos podemos dar cuenta que en las pruebas IFE, en las pruebas del saber, lo primero que hacen es que ubican unos contextos, y los contextos que ubican dentro de la prueba de saber están muy enfocados en las zonas urbanas, ni siquiera en las zonas rurales. Las zonas que se encuentran más cercanas acá a la Sierra Nevada ni siquiera están capacitadas para presentar este tipo de pruebas. Como primera instancia, el lenguaje. El lenguaje que ellos le aplican como conocimiento, pues, que deben tener en primera instancia, el lenguaje debe ser el español. Yo considero, el grupo de nosotros considera que el lenguaje principal para los POGI debe ser, obviamente, la lengua materna. Debe ser cómo ellos aprenden la semántica, la sintaxis y todo lo relacionado a la lengua materna. Cómo es la pronunciación, cómo se escribe la lengua materna. Y la gramática y todo el significado de su lengua. En la parte pragmática debe prevalecer la transmisión oral por medio de los conocimientos y de la cosmovisión mitológica. ¿Por qué? Porque como nos podemos dar cuenta, para los POGI el inicio de todos los saberes, de todos los conocimientos y de toda la base del mundo como tal se basa en los mitos. Para ustedes los mitos son reales y son cosas que ocurrieron y que se viven dentro de su cosmovisión. Bueno, en la sintaxis. Pasemos a la otra área. Bueno. En la otra área, comunidad, bueno, la otra área que nos evaluaron fue ética, competencia ciudadana y ética. Nosotros en el grupo nos dimos cuenta que la competencia ciudadana no aplica en este contexto, porque aquí no se hablan de ciudadanos, se hablan de comunidad. Aquí no se mira a una persona como individuo, sino se mira a la comunidad como tal, ¿ya? Entonces nosotros decidimos cambiar esa área y sugerimos, pues, la comunidad y los valores, ¿ya? Comunidad y los valores. ¿Qué se debe ver? ¿Qué se debe evaluar de la comunidad y los valores? El conocimiento, ¿sí? Y en la parte del conocimiento se debe valorar los aspectos socioculturales de su comunidad. ¿Cómo así? ¿Cómo es la organización de la comunidad? ¿Cuáles son los valores que presenta la comunidad? ¿Cuál es la organización de la comunidad? Y en lo cognitivo, reconocer la importancia de los territorios, valorar las leyes ancestrales y organizativas de la comunidad. Porque aquí, en las pruebas que se les aplicaron a los niños, sí hablan de la conformación, pues, del Estado y eso, pero ellos no tienen ese alcance. Lo que les interesa a ellos es cómo la organización, cómo se da dentro de su comunidad. Y en el área de sociales, la cuestión del tiempo, el espacio. Allá voy, en el área de sociales, el tiempo y la cultura. Nosotros consideramos que en vez de evaluar el tiempo y el espacio de la nación o de otros países, a ellos se les debe evaluar son los contextos, se le debe implementar el conocimiento de sus raíces ancestrales y culturales, y que debe predominar la identidad cultural.
que es lo primero que debe prevalecer en la cultura para que ésta siga adelante, no se acabe. En el poder económico y la organización, se debe manejar y reconocer la importancia de los derechos y deberes ancestrales como medio de organización cultural. ¿Qué quiere decir? O sea, todos sabemos que los Kogis tienen derechos, pero así como tienen derechos, tienen deberes. Deberes con la naturaleza, deberes con su hogar, deberes con las autoridades, ¿sí? Y al momento en que ustedes reconozcan sus derechos y sus deberes, asimismo van a conocer y a respetar sus autoridades y la forma como están organizadas su comunidad. Y en las ciencias naturales, Ciencias naturales. Acá está. En las ciencias naturales, el único aspecto que se debe ver en la naturaleza. ¿Por qué? Porque ustedes ven todo como una sola cosa. Ustedes no ven el ecosistema por un lado, todo por separado, no. Para ustedes solo existe la naturaleza. Y en ese se estudia el estudio de la fauna y la flora, el significado de los árboles, el significado de las plantas, ¿sí? ¿Qué significa cada cosa para ustedes en el aspecto de la fauna y la flora? Aspectos isomorfos de los cerros. O sea, ¿cuál es la diferencia de un cerro con otro? ¿Qué importancia tiene un cerro y qué importancia tiene otro? ¿Qué significado tiene? no solo desde el punto de vista geográfico, sino espiritual también. Exacto. Por eso es que colocamos isomorfo. El estudio de los diferentes ríos, quebradas y lagunas. ¿Sí? Como sabemos todos acá, para ustedes el río son las venas de la sierra, ¿cierto? Las quebradas son las venas. ¿Qué son las quebradas? Bueno, no sé. Las lagunas, cada cosa tiene su significado. Ya. Y muchas veces los niños no conocen eso. Estos son los aportes del segundo grupo que está también evaluando los temas y las dificultades. Se van a concentrar en las dificultades que han encontrado frente a lo que es la prueba de evaluación y lo que debería ser, ¿no? Sí. Bueno, en el área de lenguaje tenemos que es importante tener la lengua bilingüe, ¿no? El español y la lengua materna. O sea, en este caso también coincide con el otro grupo que la lengua extranjera en este caso es el español, Sí. o sea, como lengua 2. Sí. Entonces, para ello tenemos a consideración retomar o tomar en cuenta sobre la mitología ancestral, lo simbólico del pueblo Kogi, la escucha como valor y también los espacios pedagógicos. En cuanto a lengua materna, ¿A qué se refiere los espacios pedagógicos? los lugares donde es significativo para ellos, pues los ríos, los suamas, ¿no? Los sitios sagrados. Fuera del aula de clase. Fuera del aula de clase, sí. Y en lengua materna tenemos la oralidad, el significado de los elementos propios, también que se tenga en cuenta sobre la ley de origen, las leyes del pueblo y sus costumbres, saberes propios del pueblo Kogi. En cuanto al área de sociales, tenemos como para retomar o tener en cuenta sobre el territorio propio, la historia propia del pueblo, la legislación indígena, la organización propia y también sus valores propios, ¿no? Que eso es como su espiritualidad. En cuanto al área de matemáticas, las medidas tradicionales, el tiempo y espacio, figuras representativas, el sistema numérico. En cuanto a ciencias naturales, el cuerpo humano y la salud, animales y plantas, el calendario Kogi, el entorno natural y trabajo agropecuario.